el mensaje titulado Un pacto. Mañana, después de cantar y de orar, listos para escuchar tu palabra. Hemos leído, Señor, tus escrituras y ahí queremos que en este día tengas un mensaje para nuestro corazón. Estaremos, Señor, atentos a tu voz. Queremos fortalecer nuestro espíritu y queremos también cumplir con tu palabra. Ayúdanos para que este momento sea edificante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos amados en el Señor, esta mañana, de manera puntual, vamos a meditar en los versículos número 38 y 39 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí es donde vamos a permitir que el Espíritu del Señor traiga el mensaje, la reflexión, la meditación para nuestras vidas. El versículo número 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es uno de los versículos que le dan continuidad al propósito eterno de nuestro Dios. Por otro lado, nuestra iglesia sustenta lo que le llamamos la doctrina del pacto. Y la doctrina del pacto es el eje vertical de cada una de las otras doctrinas. Todas las otras doctrinas giran alrededor de la doctrina del pacto. Y la frase del pacto que resuena a lo largo de las Escrituras es: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Esta es la relación de pacto que existe entre Dios y el hombre. Y es un pacto de vasallaje. Él es el rey y nosotros somos los súbditos. Este no es un pacto de igualdad. Este es un pacto de vasallaje. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Tú eres mi pertenencia, tú eres mi propiedad. Y entonces el pacto se va desarrollando a lo largo de la historia bíblica. Y también entendemos que existe en la eternidad lo que se le conoce como el pacto de redención. El pacto de redención tiene que ver precisamente lo que dice el apóstol San Pablo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de su gloria. Este es lo que le llamamos el pacto de redención, porque antes de la fundación del mundo ha preordenado todas las cosas. Después se desarrolló lo que se llama el pacto de obras. Y el pacto de obras particularmente fue una relación entre Dios y Adán. Recuerden ustedes que a Adán se le señaló: de todos los árboles que están aquí puedes comer, pero del fruto que está allá en aquel árbol ni te acerques. Esto es un pacto de obras, porque si Adán obedecía completamente al pacto, iba a vivir. Si Adán desobedecía, tal cual sucedió, y tomó del fruto prohibido y pecó, y cayó en desobediencia, el pacto de obras
entonces se disolvió. En el pacto de obras existió lo que se llamó el libre albedrío, la libre decisión. Significa que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron libre albedrío. Por eso fue que decidieron ellos hacer el mal, desobedecer y romper el pacto de obras. Entonces nuestro Dios retoma su iniciativa pactual y ahora le llamamos el pacto de gracia. Hoy hablamos acerca de gracia. Y el pacto de gracia ya no es un pacto de obras, pero el pacto de gracia responde al pacto de redención. Y entonces, a través de la historia bíblica se ha venido desarrollando el pacto de gracia. Por eso leímos también el texto de Génesis, capítulo 12, porque Dios pactó con Abraham. Anteriormente lo había hecho también con Noé, y la señal del pacto con Noé es el arco iris, que tristemente ahora le dan otro significado. Pero bueno, darán sus cuentas ante el Señor. Luego entonces el pacto de gracia es establecido con Abraham. Ya lo leímos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando leemos el Apocalipsis, allá nos damos cuenta del cumplimiento. Aquella gran multitud incontable, como la arena del mar, es el número de los elegidos, el número del pueblo de Dios. O aquellos 144,000 que es un número simbólico. Ahí está el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Y entonces es así como se va desarrollando el pacto. Los decretos se van cumpliendo, los elegidos se van convirtiendo, el Señor va actuando en su obra de salvación, y es así como vamos avanzando, y por eso nosotros sostenemos la doctrina de los hijos del pacto. Y el texto que acabamos de leer en Hechos, precisamente el apóstol San Pedro hace énfasis al pacto de gracia. El apóstol San Pedro, en su primer discurso, después de recibir el Espíritu Santo, después del descenso del Espíritu Santo, el apóstol Pedro comienza a predicar, a impartir ese primer discurso, y lo que él hace es una presentación del pacto en los términos de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, por ejemplo, que el apóstol Pedro dice a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con el pacto de redención. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí el apóstol Pedro hace notar que aún aquellas cosas que parecen malas, o como el mal está al servicio de Dios, el mal es instrumento también para llevar el propósito de Dios hacia adelante, y que nada distrae al Señor en el cumplimiento de su voluntad. Pedro está diciendo, lo que ustedes hicieron ya estaba debidamente determinado por el consejo y por el conocimiento anticipado, la presencia de Dios. De tal manera que Dios no es sorprendido con la crucifixión de Jesucristo. Y Jesucristo sí le está dando seguimiento al pacto de Dios. En ese sentido, el apóstol Pedro comienza a anunciar el Evangelio, la crucifixión, la muerte y la resurrección y la exaltación, pero todo está en cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ahí encontramos entonces nosotros la pregunta de cada uno de la audiencia. ¿Cómo responder correctamente al mensaje? ¿Cómo responder a la gracia de Dios? En este marco de lo que estamos platicando dentro del pacto, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es la respuesta que los hijos del pacto deben darle al mensaje del pacto? Y vamos a analizar la respuesta del apóstol Pedro. ¿Qué responde? ¿Qué contesta? Ellos quieren, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando el perdón de sus pecados. Se han dado cuenta que han pecado contra el cielo, porque han crucificado a Jesucristo. Y también es bueno esta mañana pensar, ¿quién crucificó a Jesucristo? Y hay varias respuestas. Los judíos, ¿quién crucificó a Jesucristo? Los romanos, los soldados, y también un autor ha dicho: nosotros crucificamos al Maestro, porque Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque Jesús dijo: la obra ha sido concluida. De tal manera que en la crucifixión de Jesucristo nuestros pecados también estaban siendo clavados allá. Ya no hay otra remisión de pecados. Cristo Jesús entonces en la cruz del Calvario estaba ya llevando el pecado de toda la humanidad. Entonces también nosotros crucificamos al Maestro. Si bien históricamente no lo hicimos, teológicamente sí crucificamos al Maestro. En ese contexto, entonces, aplica también la pregunta de esta audiencia de Pedro. Hoy nosotros también, después de escuchar el mensaje del Evangelio, tenemos que preguntar: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Esta es la primera respuesta del apóstol San Pedro. Y no es una palabra nueva, el arrepentimiento. Ya lo había usado Juan el Bautista en el río Jordán, y también Jesucristo durante su ministerio. San Pedro dice: arrepentíos. Y saben que arrepentíos es un imperativo, es una orden. No es opcional el arrepentimiento. Es un imperativo que implica que se le debe dar la espalda al pecado, a la maldad que han venido realizando, a la crucifixión del Maestro. Hay que arrepentirse de esos males, hay que arrepentirse de ese pecado y desarrollar un profundo aborrecimiento por cada uno de los pecados pasados y experimentar un giro radical en sus vidas, y ahora, en lugar de ser enemigos de Jesucristo a quien han crucificado, convertirse en discípulos, en seguidores de las enseñanzas de Jesús. Eso es el arrepentimiento. Significa que la mente del hombre cambia completamente, de tal manera que en forma consciente se aleja del pecado, porque el arrepentimiento hace que la persona piense y actúe en armonía con las enseñanzas de Jesús. Y el resultado de todo esto es que se rompe con la incredulidad y por la fe se acepta la palabra de Dios.
Porque si ellos habían crucificado al Maestro, fue por incrédulos. No creyeron que Jesucristo era el Mesías. No creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso lo crucificaron, por incrédulos. Arrepentirse rompe con la incredulidad. Quien no se arrepiente de sus pecados permanece en la incredulidad. Sigue dudando, sigue cuestionando y sigue crucificando al Maestro. Quien se arrepiente lo hace por fe a la palabra de Dios, a lo que escucha. Arrepentíos es un imperativo y todas sus implicaciones. Luego entonces también el apóstol Pedro dice: y bautícese cada uno de vosotros. Pedro sigue explicando la nueva vida. Bautícese. Y mire el énfasis que pone el apóstol Pedro: cada uno. En griego, el imperativo del verbo arrepentirse está en plural. Arrepentíos. Es un imperativo en plural. Pero ahora Pedro se dirige a todos aquellos cuyas conciencias les obligan a arrepentirse, a llevar un bautismo en forma singular. El bautismo entonces es personal, individual. Y un cristiano, miren en el contexto que estamos leyendo, porque hay una transformación de esta audiencia. Han crucificado al Señor, pero ahora están arrepentidos. Por eso Pedro dice: bautícese cada uno para convertirse en un seguidor de Jesucristo. El bautismo cristiano es la señal que indica que una persona ya pertenece al pueblo de Dios, que una persona ha pasado de ser incrédulo a creyente. El bautismo es la señal visible de la conversión. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento y cuando vemos o participamos en un bautismo, estamos nosotros tomando en cuenta el elemento que se llama la fe. En el arrepentimiento y en el bautismo se encuentra la fe. Sin fe no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay bautismo. Por eso Pedro dice: arrepiéntanse en plural y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Porque cuando se arrepiente y se bautiza, la persona hace un pacto de fe, en donde acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y donde él sabe que a través de la sangre de Jesucristo sus pecados le son perdonados, y entonces entra en una relación de pacto con nuestro Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Recordemos que no hay otro nombre debajo del cielo por medio de quien podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo en este versículo no solamente se refiere a la persona histórica de Jesús, sino al nombre que es sobre todo nombre. Dios mismo es el quien está otorgando. Por eso dice la palabra del Señor, que viene un regalo. Lo que estamos tratando de hacer es una dinámica de el cambio.
Es una dinámica de la incredulidad a la nueva vida, de crucificar al Maestro y ser enemigos de la cruz, a ser seguidor de la cruz. De tal manera que el apóstol Pedro nos está señalando la ruta que debemos seguir. Arrepiéntanse, bautícense, tomen en cuenta el nombre poderoso de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire que hay dos regalos en este proceso: el perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestras culpas, la cual solamente se hace por medio de la sangre de Jesucristo. El resultado del arrepentimiento es el perdón de los pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento, porque no hay fe. El perdón de los pecados viene como resultado de nuestro arrepentimiento por medio de la fe. Y luego entonces agrega el apóstol Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante que dice el apóstol Pedro, el don en singular. No dice y recibiréis los dones del Espíritu Santo, como luego quieren poner énfasis. Aquí solamente San Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, pues, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y San Pedro está hablando también de las palabras pronunciadas por el profeta Joel, cuando el profeta Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Mire cómo va acompañado la bendición de Dios. Arrepentíos, bautícese, recibirá el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vamos a encontrar en varias ocasiones la presencia del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, por ejemplo, aquel que no era creyente y después de ser puesto ante la palabra de Dios, Cornelio llegó a ser creyente y recibió el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo viene a morar en la persona que ha recibido el perdón de sus pecados. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo entonces viene a nuestro corazón y ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué interesante cómo es que podemos vincularnos con nuestro Dios. Y en el versículo número 39, después de esta conversión, después de esta relación que existe con nuestro Dios, y después de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene por única vez, el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo desciende, sella nuestra relación con el Padre y permanece con nosotros, vive con nosotros. De tal manera que ahora dice el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Qué interesante, porque la promesa no solamente es para los adultos, la promesa también es para nuestros hijos, para nuestros niños. La promesa de Dios es una promesa de familia. Dios, cuando hace un pacto, lo hace con la familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy el apóstol Pedro nos está recordando la promesa del pacto.
Porque aquí está diciendo entonces, ¿cómo es que nuestro Dios es el Padre de todos los creyentes y de la descendencia de cada creyente de generación en generación? Por eso la promesa del Espíritu Santo no solamente es para los judíos, no solamente es para los hijos de los judíos que estaban en Jerusalén, sino para cuantos el Señor esté llamando. Yo aquí es donde quiero detenerme también un momento, en pensar en los hijos del pacto, por el énfasis que nosotros ponemos. ¿Qué atención le estamos dando a los hijos del pacto? ¿Qué tan preocupados estamos por nuestros hijos, por nuestros niños? Porque la promesa es para nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo para darle continuidad al pacto de Dios? Y quiero entonces aquí hacer alguna anotación. El niño pregunta a su padre, ¿hoy tengo que ir a la escuela? ¿Tengo que ir a la clase? Y el padre siempre contesta afirmativamente, sí, tienes que ir. Tienes que aprender a leer, tienes que aprender a sumar, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender para defenderte en el mundo. Casi todos los padres hoy en día reconocemos la necesidad de que nuestros hijos reciban una educación escolar. Nuestro mundo se ha hecho cada vez más complejo y para poder mantenerse al día, un niño hoy debe estudiar muchas cosas y se hace el esfuerzo por proveerle lo mejor escolarmente. Sin embargo, como familia del pacto, como creyentes en Jesucristo, debemos tomar en cuenta otros factores que participan en la educación de nuestros hijos del pacto. La Biblia nos habla claramente sobre este tema y nos conviene como padres hoy reflexionar sobre las metas que tenemos para nuestros hijos. Porque no solamente se trata de aprender matemáticas, historia y algo más. Se trata de profundizar en la relación de pacto con nuestro Dios. Y aquí es cuando recordamos, cuando Dios comenzó su plan de salvación, hizo un llamado a Abraham e hizo un pacto con él para que saliera una gran nación y le prometió, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Es importante notar que el plan que Dios ha venido desarrollando ha tomado muy en cuenta de manera específica a los hijos de los creyentes. En varias ocasiones en la historia de Israel, el pacto tuvo que ser renovado. Y en la renovación del pacto se mencionan a los hijos. Por ejemplo, en Deuteronomio 29, 10 y 11 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, con sus hijos. Y las promesas de Dios para el futuro de su pueblo también abarca a los hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54, 13. De tal manera que las promesas del pacto en Jesucristo han sido reconfirmadas. Hoy, estimados hermanos, a la luz de las Escrituras, debemos comprender que los hijos de los creyentes, los hijos del pacto, tienen un papel muy importante en los planes de Dios para la salvación de su pueblo. Los hijos de creyentes, los hijos del pacto, son quienes reciben las maravillosas promesas del Dios del pacto. Entonces, si esto es así, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación de nuestros hijos?
Dios estableció este pacto con nosotros y con nuestros hijos. A Dios le interesa la formación de los hijos, porque en última instancia no son nuestros, son los hijos del pacto, son hijos de Dios, ciudadanos del reino, y Dios los reclama para ese propósito, para darle continuidad al pacto de gracia que Él ha establecido. Y entonces todas las áreas de vida de nuestros hijos debería enfocarse dándole cumplimiento al propósito de nuestro Dios cristiano, en donde hay promesas y responsabilidades en cuanto a nuestros hijos, en donde Dios se ha comprometido con usted y con sus hijos. Y nuestro Dios soberano ha dejado principios muy concretos en las Escrituras para la crianza y la educación de nuestros hijos, que son hijos del pacto, hijos de la promesa, hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer como familia del pacto? ¿Qué debemos hacer con los hijos del pacto? No solamente es presentarlos, no solamente es que reciban el sacramento del bautismo en su infancia. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? ¿Qué debemos hacer con los hijos del pacto? Una palabra que pudiera resolver o responder a este cuestionamiento es formarlos. Formarlos como hijos del pacto, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, como hijos de la promesa. En ese sentido, debemos tener muy claro, Dios tiene una meta, un propósito, un ideal para cada uno de los hijos del pacto. Y nosotros como padres debemos formarlos conforme a la voluntad de Dios. En el plan de nuestro Dios, somos los padres quienes tenemos el compromiso de formar a nuestros hijos como hijos del pacto, como hijos de Dios. Y entonces cada padre de familia tiene la responsabilidad de comunicar el propósito de Dios a su hijo y que crezca conforme lo establecen las leyes de nuestro Dios. Por eso, el Deuteronomio nos recuerda: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A los hijos del pacto debemos formarlos de tal manera que lleguen a ser un hombre o una mujer que guarde el pacto de Dios durante toda su vida y que a su vez pueda comunicar el mismo pacto a la siguiente generación. Esta pues es nuestra responsabilidad como familia del pacto. Y esta es la promesa que Dios está estableciendo para con nosotros. De tal manera que ahora formamos pues una sola familia para la gloria del Señor. La promesa de Dios se extiende a través de generaciones hasta el fin del mundo. Alcanza a toda persona, nación, tribu, raza, lengua, donde quiera que estén sobre la faz de la tierra. Dios es soberano en llamar a su pueblo para que guarden el pacto, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 12 apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del pacto, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
y que el Señor en su soberana voluntad llama a una relación de pacto. Que Dios nos ayude en este día y que renovemos también el pacto con Dios. Recordemos que Él dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y esta es una frase pactual de generación en generación. Tenemos hoy la bendición de ser creyentes, de ser hijos de Dios. Y nuestros hijos son hijos del pacto. Los formemos en esa relación para que guarden el pacto y le den continuidad de generación en generación. Que Dios nos bendiga. Amén.